Dos grandes grupos habitaban el África antigua, los de tez blanca que poblaban la región entre el Sahara y el Mediterráneo, cuyas lenguas pertenecían al núcleo camita, y los que ocupaban desde el Sahara hasta el extremo sur, de tez morena, oriundos del este del continente, considerado una de las cunas del hombre. La costa africana del Mediterráneo fue bien conocida en la antigüedad, tanto por los pueblos asiáticos como por los europeos. En su extremo noroeste, la feracidad de las márgenes del Nilo fue la base de una de las primeras civilizaciones, la de Egipto, que estableció contacto con poblaciones nativas del actual Sudán, y cuyo faraón, Necao II, ordenó una expedición que partió del Mar Rojo y circunvaló el continente. También se cree que el navegante cartaginés Anón recorrió parte de la costa atlántica africana y que regresó con cabezas de gorilas que había cazado en la región del Golfo de Guinea. Cartas marinas del siglo II a.C. indican que eran frecuentes los viajes hasta dicho golfo y por el Océano Índico hasta el Cabo Delgado. Esas expediciones se limitaban a las costas, pues el interior africano es una meseta alta, con ríos de abundantes rápidos, difíciles de penetrar. Lo poco que conocemos sobre el África negra antigua lo debemos a recientes descubrimientos arqueológicos, por lo que sabemos que en el primer milenio antes de Cristo existía en la región de Nigeria poblados que conocían la agricultura y la alfarería, y que fueron designados como la civilización Nok. 1000 años después, otra cultura importante tuvo su asentamiento en las orillas del lago Chad, y una tercera, todavía más tardía, la de Ife, que se desarrolló en la Baja Nigeria. Por sus características climáticas, el suelo del África negra contiene una delgada capa de humus, por lo que las posibilidades de la explotación agrícola se agotan fácilmente. Esto determinó que las poblaciones agricultoras emigraran hacia nuevas tierras, impidiendo los asentamientos definitivos y la formación de sociedades y estados sólidamente establecidos. Hacia finales de la Edad Antigua, pueblos bantúes comenzaron a desplazarse desde las mesetas del norte de lo que hoy es Camerún. Los bantúes, que conocían el hierro, con sus sólidas herramientas, abrieron la tupida selva y la transformaron en una zona apta para sus cultivos de ñame y de banano. Los bantúes tomaron contacto en sus desplazamientos con nativos de muy baja estatura que son antepasados de los actuales pigmeos. Algunos grupos de estos pequeños africanos se asimilaron a los bantúes, otros se refugiaron en la selva y siguieron viviendo de la caza, en la que eran demasiado hábiles, mientras otros que emigraron hacia el sur serían antepasados de los bosquimanos, cuya talla media es de 1,50 m y actualmente habitan el desierto de Kalahari. Las migraciones bantúes alcanzaron hacia el siglo VII la región de los Grandes Lagos. En el siglo X se habían extendido hasta la desembocadura del río del Congo y la actual Rodesia, en tanto que los que avanzaron en dirección este se vincularon con pueblos de otro tronco racial, de lengua camitosemita, los etíopes. El etíope era para los antiguos griegos todo aquel africano que no era blanco, aunque entre ellos había notables diferencias. Los habitantes de Abisinia, antiguo nombre de Etiopía, son de piel más clara que los bantúes, de labios más delgados y nariz recta. Rodeada de montañas y constituyendo una alta meseta, Etiopía gozaba de un clima templado y zonas de muy buena fertilidad. Su proximidad con Egipto y Arabia le proporcionaron beneficiosos contactos culturales y económicos. A través del Mar Rojo y del Nilo
los etíopes comerciaban con el mundo antiguo, con árabes, persas, hindús y con el Egipto de los Ptolomeos, nexo entre la India y los estados del Mediterráneo. Etiopía intercambiaba ébano, plumas de aves, cueros, pieles y marfil por especias, perlas, piedras preciosas y seda del oriente. Antiguas leyendas abisinias cuentan que su primer rey, Menelik, descendía de la reina Saba y de Salomón. Aunque legendario, el dato refleja ancestrales contactos con Arabia y Palestina. Mencionados repetidamente en la Biblia, los etíopes fueron evangelizados tempranamente por sacerdotes sirios, y en el año 333, su rey, Esama, adoptó oficialmente el cristianismo. Abisinia había entrado en su etapa histórica, pues ya conocía la escritura. Su capital, Aksum, rica y pomposa, gozaba de prestigio internacional. Bajo Esema, los etíopes impusieron su dominio sobre el reino cuchita del Alto Egipto, al que eliminaron como competidor en el comercio con Egipto. Más tarde, en el año 550, otro rey de reyes, como se le llamaban los soberanos abisinios, extendió su soberanía sobre la región de Yemen en la península arábiga. Para entonces, en las orillas del sur del Nilo, existían otros reinos también cristianizados, pero poco de lo que se sabe de ellos. En el siglo siguiente, los árabes conquistaron Egipto y avanzaron hacia el este, sometiendo a las aguerridas tribus de berberes, que habitaban el norte de África. Los berberes adoptaron la religión de Mahoma y muchas de las costumbres de los árabes. Más tarde, al debilitarse la unidad del Islam, surgirían estados musulmanes en el norte de África, independientes del califato de Bagdad. La influencia musulmana se extendió también por la costa oriental de África, donde establecieron una serie de factorías: Mogadiscio, Malindi, Mombasa, Mozambique, etc. Y en la gran isla de Madagascar, ahí levantaron ciudades fortificadas, bases para sus numerosas naves que controlaban la navegación en el Océano Índico, como ya lo hacían otros estados musulmanes con la del Mediterráneo. Si bien tampoco los árabes penetraron mucho en el interior, establecieron intercambios con grupos nativos, ofreciendo telas y objetos de metal a cambio de oro, pieles, ámbar y especialmente esclavos que comerciaban en Asia, llegando incluso hasta la lejana China. La llamada trata de esclavos fue despoblando el África Negra. Entretanto, en el Sudán Occidental, comprendido entre el Sahara y la Franja Selvática, y del cual el actual Sudán es su prolongación oriental, terminaba el largo itinerario de los caravaneros musulmanes, que atravesaban el desierto en sus dromedarios. Estos contactos regulares provocaron muchas conversiones entre los sudaneses, pero, aunque adoptaron la religión de Mahoma, estas poblaciones del África Negra conservaron por lo general su independencia, y algunas de ellas se convirtieron en vastas organizaciones políticas que podemos llamar reinos o imperios, como los de Ghana, Mali, Songhai y Kanem. El imperio de Ghana se remonta, quizás, al siglo IV, aunque parece haber sido fundado por berberes. Alcanzó su esplendor a comienzos del siglo XII, bajo una dinastía negra, actuando como intermediario mercantil entre el norte africano y las regiones del sur del río Níger. Ghana consolidó su riqueza y poderío. Las divisiones que a finales del siglo XII afectaron el mundo musulmán repercutieron en Ghana. Berberes del Sahara integraron la secta de los almorávides. Rígidamente militarizados, proclamaron la Guerra Santa. Ganaron el apoyo de las poblaciones más alejadas del centro imperial y consiguieron que Ghana les pagase tributo. Aunque el dominio almorávide fue muy breve,
el imperio de Ghana se desmembró en reinos independientes, como Tekur, Senegal, Mali y Songhai. Mali sometió a la gran parte de los dominios de Ghana. Mezquitas y palacios de ladrillos embellecían sus ciudades. Timbuktu, destacado centro mercantil, era meta de sabios y misioneros musulmanes. A comienzos del siglo XIV, las flotas de piraguas de Mali navegaron el Atlántico hacia el oeste. Hay quien supone que alcanzaron América, pero no hay pruebas concluyentes de ello. Mali explotaba diferentes cultivos, entre estos el algodón, pero su riqueza principal la proporcionaba el oro de los yacimientos de Bambouk y Bure, próximos al río Senegal. El reino alcanzó su apogeo durante la dinastía de los Keita, especialmente entre el año 1312 y 1337, periodo del gobierno del rey Musa. Devoto musulmán, Musa hizo un peregrinaje a la Meca. Una de sus etapas fue el Cairo, donde en una prolongada estadía reforzó las relaciones culturales y económicas con Egipto. Durante el siglo XV, Mali fue declinando ante la impetuosidad de sus vecinos berberes, los Mosi del Alto Volta y, sobre todo, de los Songhai. También plegados al Islam, los Songhai establecieron su centro en Gao a comienzos del siglo XI. Musa los sometió en el año 1325, pero en el 1465, bajo la jefatura de Ali, los Songhai se apoderaron de Timbuktu. Aquel fue el comienzo de una rápida expansión consolidada bajo el reinado de Mamadou Turi, quien, siguiendo el ejemplo de Ghana y Mali, organizó el imperio e impulsó la producción y el comercio. La supremacía de los Songhai se mantuvo hasta finales del siglo XVI, cuando una invasión de renegados españoles al servicio del sultán de Marruecos derrotó a las fuerzas imperiales. Los sucesivos imperios sudaneses, aunque poderosos, nunca lograron someter a sus vecinos del sur, los pueblos de Yoruba, que habitaban la zona del Bajo Níger. Caso excepcional en el África Negra, los Yoruba constituyeron una sociedad de carácter urbano, cuyas ciudades eran gobernadas por autoridades locales. El rey, de limitada autoridad por la autonomía de las ciudades, era elegido por un periodo de 7 años, pero generalmente no completaba su mandato, pues moría desvivido o el consejo de ancianos lo obligaba a renunciar para evitar los excesos de poder. La medida alcanzaba a los colaboradores inmediatos del rey, así como a sus familiares. Ife era la ciudad sagrada de los Yoruba, donde residía el Uni, un jefe religioso. Los arqueólogos encontraron en Ife piezas de cerámica, cristal y bronce de notable belleza y perfección. Prolongación de la cultura urbana de Ife, el reino de Benín alcanzó su plenitud en el año 1500. Ni los Yoruba ni sus herederos fueron alcanzados por la religión musulmana y conservaron sus creencias ancestrales, donde todos los seres y las cosas estaban dotados de un espíritu. En Benín, los ritos incluían sacrificios humanos. Al noroeste de los Yoruba, el islamismo había encarnado en la región de Camón en el siglo XII y en las costas del lago Chad 300 años después. Entre el lago Chad y el Bajo Níger vivían los Hausa, agricultores y diestros artesanos talabarteros, fundidores y tejedores que fueron ganados lentamente por la prédica musulmana. También Nubia, entre el Nilo y el Mar Rojo, adoptó la fe de Mahoma, pero no su vecino Etiopía,
cuyos reyes se mantuvieron en la fe cristiana. El África meridional estaba repartida entre numerosos reinos bantúes, como los de el Congo, Lundai y Monomotapa, entre otros. Si bien algunos adoptaron el islamismo, todos se mantuvieron independientes. A grandes rasgos, este era el cuadro general que presentaba el África cuando en el siglo XV los navegantes europeos comenzaron a desembarcar en sus playas. Establecidos primeramente en Marruecos, los portugueses exploraron la costa atlántica en una serie de expediciones que culminaron en la de Vasco de Gama, que superó el extremo surafricano y se internó en el Índico y arribó en el 1498 a la India. Sus decisivos descubrimientos otorgaron a Portugal el control de la navegación en esas regiones, desplazando a los árabes y creando una vía directa entre Lisboa y los puertos orientales productores o acopiadores de las preciadas especias, que hasta entonces se habían comerciado en el Mediterráneo a través de Egipto. Los portugueses establecieron una serie de factorías en las costas africanas, como centros comerciales y bases de reabastecimiento para sus naves. Además de comerciantes y soldados, llegaron a ellas misioneros y jesuitas. En la desembocadura del Congo, las conversiones fueron numerosas. En la costa del Índico, en cambio, los nativos rechazaron la evangelización y mantuvieron sus creencias y sus ritos. Cuando en el año 1580 Portugal pasó a dominio de la Corona de Castilla, otras potencias europeas asumieron la iniciativa para el control de África. Holanda predominó durante el siglo XVII en las rutas marítimas abiertas por los portugueses, Inglaterra en la centuria siguiente, pero también Francia, Dinamarca y hasta Brandenburgo pusieron el pie en África. Ingleses y holandeses fueron los principales herederos del más rendidor comercio local, la trata de esclavos, muy requeridos por las colonias de América. Algunos nativos, mestizos o berberes, se especializaban en redadas y concentraban a los cautivos en los puertos, particularmente en los de Guinea, donde los compraban traficantes europeos. Por entonces surgieron algunos reinos africanos importantes, como el de los Ashanti, extensa confederación de la Costa del Oro que hostilizaría a los ingleses instalados en la región. Al norte de los dominios de los Ashanti, otro reino musulmán, el de los Tokorok, extendió su poder sobre toda la región de Futa e impuso el islamismo en las poblaciones que sometía. Más tarde, la penetración francesa en Senegal encontraría la oposición de los organizados y aguerridos Tokorok. Entretanto, el Cabo, fundado por los holandeses en 1652 como base para el tráfico marítimo, fue creciendo con la llegada de colonos provenientes de la metrópoli. Muchos de ellos se instalaron en la costa, pero otros fueron penetrando en el interior, donde un clima tolerable facilitaba la adaptación de estos pioneros europeos. Ellos y sus descendientes, conocidos como los Boers, estaban ligados por el idioma y la religión, y trataban con idéntico desprecio a los nativos. Mientras los Boers prosperaban en el sur, los ejércitos de Napoleón ocupaban Egipto en el 1798. Esa conquista fue efímera, pues el almirante inglés Nelson destruyó a la flota francesa que respaldaba la ocupación. Pero la política de Napoleón de respetar las instituciones y la religión local, además de la labor de los científicos y profesionales que acompañaban a su ejército, dieron gran prestigio a Francia en el norte africano. Cuando los franceses abandonaron Egipto, la dinastía mameluca, respaldada por el Imperio Otomano, no recuperó el poder. Mehmed Ali,
Un jefe militar de origen albanés ocupó su lugar y el sultán de Constantinopla reconoció su autoridad en 1805. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.